Hay una pregunta que nos obliga a mirar más allá del precio del oro, de la plata y también de XRP como capa de liquidación del nuevo sistema financiero que están a punto de implementar. Es una pregunta importantísima, sobre todo para los escépticos, pero que para responderla nos obliga a meternos de lleno en la lógica de cómo funcionará el nuevo sistema. La pregunta es que si los metales preciosos, el oro, la plata y XRP van a revalorizarse tanto, porque un reseteo significa un repricing de los activos que serán usados en el nuevo sistema, si de verdad los tokens de utilidad para las instituciones como XRP pueden llegar a un precio tan alto de 5 o incluso 6 cifras, entonces, ¿por qué nos dejan tenerlo? ¿Por qué nos dejan comprarlo y aguantarlo? Respondí a esta pregunta, pero a medias, en el episodio 112, donde aprendimos que el sistema aún necesita al retail, al inversor medio, para usarlo de conejillo de indias en cuanto a liquidez, distribución y profundidad de mercado, mientras las grandes instituciones acumulan barato antes de su activación real dentro de la nueva infraestructura financiera. Pero esta respuesta, aunque verdadera y correcta, lógicamente, bajo mi opinión, solo la podemos aplicar al ahora, es decir, durante la preparación del nuevo sistema monetario en la que estamos actualmente. Ahora bien, ¿y cuando se haya implementado? ¿Qué pasa cuando sea la hora de la verdad y haya el nuevo sistema monetario? ¿Por qué nos dejarían tener XRP? ¿Por qué quienes mandan de verdad, quienes diseñan las reglas, quienes controlan la transición, permitirían que gente normal como nosotros se hiciera literalmente rica y multimillonaria con XRP una vez implementado el sistema? Hacerse la pregunta tiene todo el sentido del mundo, porque cuando empezamos a hacer nuestra querida vista de pájaro, nuestra vista de águila, nuestro zoom out, entonces entendemos que aquí no se trata de nos dejan porque sean generosos, ni porque se hayan despistado, ni porque de repente quieran repartir riqueza. No. Si entendemos el sistema, entendemos que la respuesta va por otro lado. Primero, hay que poner algo en contexto, que hoy existen unos 6 millones de wallets, de billeteras de XRP. Y eso dicho así puede sonar mucho, pero en realidad no lo es en absoluto. No en un mundo con miles de millones de personas, no cuando además esas wallets no equivalen ni de lejos a 6 millones de propietarios reales, porque una cosa es el número de direcciones, de billeteras, y otra muy distinta es el número de personas. Ahí es una de las grandes confusiones. Mucha gente mira el número bruto de wallets, de billeteras, y da por hecho que eso refleja usuarios únicos, pero no funciona así ni por asomo, porque algunos propietarios tienen varias direcciones. Por ejemplo, los de Change tienen varias, las mesas OTC, wallets separadas para distintos usos de cada persona y cada individuo, ¿no? Billeteras frías, billeteras calientes, wallets para mover meme coins, wallets para custodiar a largo plazo, para operar, para pruebas, algo que reduce muchísimo el número real de personas expuestas. En realidad, si lo miramos de cerca de verdad, con la vista de hormiga, la cifra de propietarios reales, de holders de XRP en todo el mundo probablemente sea muchísimo más pequeña de lo que la mayoría se imagina. Es una macro especulación, pero muy probablemente por debajo del 1.000.000. Y eso, ya os digo, siendo generosos además. Algo que ya nos cambia por completo la perspectiva, porque una cosa es decir, hay millones de wallets, pero otra muy distinta es asumir que quizás ni siquiera hay 1.000.000 de personas realmente colocadas de verdad en XRP a escala global. Encima, una vez llegados aquí, todavía falta meter otro filtro más y después meteremos otro más. Uno de los más potentes de estos filtros es que no basta con tener XRP. La pregunta de verdad es cuántos de estos holders de XRP van a llegar hasta el final. ¿Cuántos no van a bajar del tren cuando el precio llegue solo a los $10? Que no parece mucho, pero es casi 10 veces del precio al que está ahora, ¿no? ¿Cuántos no van a venderlo todo cuando vean una cifra que les pueda hacer pensar que les cambiará la vida en el corto plazo si venden? Aunque solo sea una ilusión, veremos por qué. ¿O cuántos no van a ser expulsados psicológicamente de la posición mucho antes del gran movimiento final, cuando empiece el mercado de utilidad, el nuevo sistema financiero? Estos son los verdaderos filtros que echarán a la mayoría de propietarios y venderán voluntariamente sus XRP. No cuántos entran a XRP, sino cuántos aguantan hasta el final. Llegados a este punto es donde empieza la parte incómoda, porque el sistema no necesita impedir que entremos todos, sino que simplemente le basta con saber que casi nadie llegará hasta el final por pura psicología humana. Esto es lo que no entra en la cabeza de la mayoría. No hace falta cerrar la puerta de entrada si saben que el propio recorrido, el propio camino en sí mismo, ya va a expulsar por sí solo a casi todo el mundo. Porque durante este peregrinaje, para llamarlo así, puede expulsarnos por varios caminos. El primero, y seguramente el más obvio, es dejar XRP en exchange centralizados, porque si dejamos nuestros activos en plataformas que no controlamos, pues en realidad no los tenemos del todo, no son de verdad nuestros, no son
realmente nuestros, porque solo tenemos una promesa de acceso, pero no soberanía real. Eso significa que en cualquier fallo, entre comillas, de change, de hackeo, congelación o colapso, y podrían ser más o menos orquestados, nuestros tokens pueden desaparecer de nuestras cuentas sin que podamos hacer demasiado. FTX ya enseñó una parte de esa película, pero nos olvidamos muy rápido de las cosas, por esto la historia siempre termina rimando. Y recordad que esperamos una explosión de burbuja que inevitablemente marca el paso del mercado de utilidad y al nuevo sistema monetario. El fin del mercado especulativo cripto, tal y como lo conocemos, y dará lugar a un nuevo sistema financiero oficialmente donde todo estará tokenizado. Pensad que si el sistema entiende bien hacia dónde puede ir XRP, sería bastante ingenuo pensar que no podrían repetirse eventos similares, inducidos o aprovechados, ¿no?, en momentos críticos y quizás incluso mucho peores que indiquen un fin de ciclo macro muy largo en el tiempo. Porque al final este juego al que nos están obligando a jugar va de extracción de riqueza, de la transferencia más grande de la historia, como no dejamos de repetir. Así que recordad antes que nada utilizar billeteras frías, porque tener tokens en exchange es la excusa perfecta para que desaparezcan. Ya sabéis que mis billeteras favoritas las tenéis listadas con códigos de descuento, además, en mi lista de recursos esenciales que tenéis con el enlace que dejo en la descripción. Porque tumbarlos de exchange va a ser seguramente tanto lo más fácil como lo más efectivo en cuanto a confiscar el máximo número de tokens, especialmente cuando el precio empiece a subir sin parar. En el fondo, el camino más fácil para reducir el número de personas que llegan al final de la transición es sacar del medio a la mayoría antes de que el activo haga lo que tenga que hacer, que es básicamente dispararse en precio cuando empiece este mercado de utilidad. ¿Y cómo sabemos entonces que la mayoría del camino está hecho? Y entonces, a mitad del camino, ¿cómo sacamos a la mayoría de personas? Pues ya os he dicho, con emociones humanas, con miedo y pánico y con avaricia y euforia. Pero además, ese no es el único filtro. Hay otro escenario bastante más sofisticado y además bastante más peligroso. Pero antes, ahora que hablamos de filtro, mi ambición con este episodio, pero también podcast, es precisamente filtrar el ruido, el titular, la narrativa y quedarnos con lo que importa. Por esto, si te está gustando este episodio y no quieres perderte los siguientes, recuerda que solo aviso de mis nuevas publicaciones en mi newsletter, que además es gratuita, a la que te puedes suscribir con el enlace que tienes en la descripción. Y si vas en serio con la macroespeculación de ciclos, únete a nuestra comunidad con el enlace que también tienes en la descripción, donde encontrarás debates, mis análisis privados, audiocursos, mi cartera, los activos que tengo ahí y muchísimo más. Y ahora sí, os pongo en situación sobre el filtro que los de arriba usarán para que vendamos los activos clave del reseteo como XRP. Imaginemos que primero se despliega la capa mayorista, es decir, una wholesale de CBDCs antes de que implementen una CBDCs para el retail, para la persona media, para el ciudadano medio, ¿vale? Esto significaría que XRP empieza a funcionar primero como capa de liquidación del nuevo sistema financiero entre instituciones de forma oficial. No para el ciudadano medio, sino para los bancos, infraestructura y grandes actores, ¿vale? Si en ese momento la demanda real de XRP se dispara porque el sistema empieza a usarlo de verdad, entonces el precio podría explotar al alza con muchísima fuerza, mucho más que el 600% que se hizo en noviembre de 2024. Y aquí aparece la trampa más elegante, para llamarla de alguna forma, de todas. Porque si XRP se dispara de verdad, pongamos a $1.000, por ejemplo, muchísima gente no va a estar preparada mentalmente para ese momento. Van a verse multimillonarios en la pantalla, van a pensar que ya han ganado, van a vender, van a cambiar XRP por dólares, euros o cualquier otra moneda fiat. En el fondo, será una trampa de los arquitectos del nuevo sistema financiero, porque si empiezan dándole al interruptor en varias fases y empiezan por esta fase desplegando las CBDCs para instituciones, ¿quién no vendería a precios desorbitados de una divisa fiat? Parece tener todo el sentido del mundo cuando ves todos esos ceros en la pantalla, ¿verdad?, en tu cuenta. Pero fijaros dónde está la trampa, porque si XRP tiene éxito es porque el sistema viejo tiene que estar fallando al mismo tiempo. Esa es la clave. El éxito de XRP no ocurre de forma aislada, no ocurre mientras todo lo demás sigue perfectamente estable. Si XRP está absorbiendo ese papel moneda, es porque el marco anterior, el viejo orden, se está agrietando de tal manera que ya no podrá mantenerse. Eso significa que quien venda XRP por fiat en ese momento puede estar cambiando el activo correcto, XRP, por una unidad monetaria que ya está
entrando en proceso de degradación acelerada total. Podría estar cometiendo el mayor error de su vida. Por un papel moneda que dejará de valer absolutamente nada. No solo el 90 y pico por ciento de valor como ha perdido en las últimas décadas, no, estamos hablando de un 100% de pérdida de valor. Ahí es donde empieza la verdadera jugada. Primero nos hacen sentir ricos, luego nos hacen salir del activo. Después nos obligan a volver a entrar al nuevo sistema monetario en sus términos, porque una vez que esa gente venda su oro, su plata, su XRP y se refugie en fiat, se encontrará con el siguiente interruptor, con la siguiente fase, que son las CBDCs para el retail, para el ciudadano medio, el dinero programable para los ciudadanos, es decir, la invitación, entre comillas, a entrar en el nuevo sistema monetario programable, un sitio en el que la libertad financiera será cosa del pasado, porque este nuevo orden estará ya implementado usando un dinero con integración vigilada, con pruebas de fondos, con historial de exchange, con trazabilidad, con explicaciones, con documentación, y mucha gente no va a tener más remedio que pasar por ese aro, porque será rica, entre comillas, porque es en el sistema viejo, en el antiguo orden, pero no necesariamente será libre, ni poderosa, ni nada dentro del nuevo sistema. De hecho, esta gente, que al principio iban muy bien, tenían paciencia, pero lo vendieron al ver tantos ceros en una divisa que dejará de usarse, descubrirá más pronto que tarde cómo su riqueza en fiat no vale tanto como creía dentro de un sistema de crédito, de trazabilidad y de dinero programable. Aquí es donde se vuelve crucial entender la diferencia entre metales preciosos como también XRP y el resto de activos, como algunos de los tokens ISO 20022 que llevo en cartera y que comparto con los miembros de la alianza, que pueden circular sobre el ledger, sobre el XRP Ledger. Porque sí, dentro del XRP Ledger puede haber stablecoins, las habrá, es decir, CBDCs, porque recordemos que las stablecoins reguladas son en el fondo otra forma bonita o menos bonita de decir CBDCs. Son las stablecoins reguladas CBDCs con bigote, como digo yo, con otro nombre. Y dentro de este ledger también habrá activos emitidos con funciones de control. Y ahí entra el maldito y famoso clawback, es decir, la capacidad de congelar, de revertir, de confiscar activos emitidos sobre esa infraestructura. Eso existe y hay que entender lo confiscatorio que es, porque lo es y encima mucho. Pero ¿sabéis lo más maravilloso de todo esto? Que todo lo que pase por el XRP Ledger será confiscatorio, pero este mecanismo no aplica a su token nativo. Es decir, no aplica a XRP. Y esa es la diferencia que lo cambia todo para nosotros. Porque si tenemos XRP de verdad, en autocustodia, bien guardado, nadie puede tocárnoslo. No pueden hacernos clawback, no pueden revertirnos una posición, no pueden confiscar ese activo como si fuera una stablecoin emitida por un tercero. Ni un gobierno, ni una entidad centralizada, ni siquiera Ripple. Esa es la diferencia brutal de XRP con cualquier otro token como el dinero digital que nos obligarán a usar. Por eso, la soberanía real no está en venderlo todo y correr al nuevo sistema con un montón de dinero del Monopoly creyéndonos que somos ricos. Lo seremos, sí, pero solo en el Monopoly. La soberanía real está en mantener una parte sin tocar, una parte fuera del marco de canje fácil, fuera del impulso emocional humano, ¿no? Fuera del cortoplacismo. Por eso, aquí tiene muchísimo sentido hablar de una parte de emergencia en XRP, oro y activos del nuevo sistema. Es decir, tener tu propia reserva estratégica, una parte que no se toca, la parte que no se vende por fiat, la parte que permanece en billeteras frías durante años o incluso generaciones, ¿no? No como romanticismo, sino como estrategia. Porque puede que esta sea una de las últimas oportunidades reales de construir riqueza intergeneracional fuera de las carreteras, las tuberías tradicionales. Y aquí es donde mucha gente vuelve a confundirse, porque no se trata de decir nunca venderemos nada, no va de eso, va de tener un plan específico para ti, para tu condición, para tu entorno, para tu contexto. Va de no entrar en una sola salida en la cabeza, ¿no? Va de no pensar que el juego termina en el momento que vemos una cifra grande en pantalla o una cifra específica, porque quizás ahí sea exactamente cuando empieza la parte más delicada. Si el nuevo sistema financiero se articula como parece, podría llegar un momento en que pudiéramos nosotros, holders de XRP, prestar XRP a esas instituciones que los van a necesitar, que lógicamente ya están comprando por debajo de la mesa a Ripple y contratos de confidencialidad que tienen por ahí, ¿vale? O sea, podríamos ser nosotros los que prestamos XRP para aportar liquidez o integrarnos como proveedores de liquidez dentro del nuevo sistema monetario, que hace que tenga muchísimo más sentido que simplemente liquidarlo todo en fiat. En este escenario, dejaríamos de ser simples especuladores que acertaron en un activo y pasaríamos a ser macroespeculadores siendo parte
de las propias tuberías del sistema, parte de las pasarelas de liquidez, parte del nuevo marco. Algo que eleva muchísimo el nivel de esta discusión, porque ya no hablaríamos de ganar dinero con XRP, ganar dólares o euros con XRP, sino que hablaríamos de tener en cartera una pieza que se convierte en infraestructura crítica del siguiente orden monetario. Y eso, lógicamente, no se valora igual, no se piensa igual, no se vende igual. Ahora bien, aún hay otra capa todavía más seria. Y es la capa que muchos nos olvidamos muchas veces, la capa legal, la documental, la capa de trazabilidad, que aún no sabemos exactamente cómo va a lucir, porque una cosa es tener razón sobre el activo, pero otra muy distinta es poder demostrar, llegado el momento, el origen y la titularidad de todo lo que hemos ido acumulando con el tiempo, ¿no? Muchísima gente, no hace falta esperar a que incorporen el nuevo sistema monetario, porque mucha gente no piensa en esto hasta que ya es tarde, pero es algo que debemos hacer tarde o temprano, ver cómo trazamos todo lo que tenemos, porque en un entorno donde los controles aumentan, la prueba de origen de fondos puede convertirse en una barrera enorme de entrada y esto lo hacen lógicamente también a posta. Me refiero a que hay casos de personas, ya os digo, por eso os estaba diciendo que no hace falta esperar al nuevo sistema. Actualmente ya, desde que se crearon las criptos, hay personas que hicieron muchísimo dinero en meme coins, en altcoins, en shitcoins, en bitcoin, lo que sea. Sacaron fondos a bancos y terminaron con sus cuentas congeladas mientras intentaban demostrar que ese dinero era suyo y que el recorrido de esos fondos era legítimo. Algunas personas no recuperaron su dinero en fiat, ¿de acuerdo? Por eso aquí entra algo que la mayoría ni siquiera contempla, y es la necesidad de certificados documentales sobre nuestras wallets y nuestros flujos on-chain, en la cadena de bloques, es decir, documentación legal que recoja, digamos, el historial de transacciones, la trazabilidad y la titularidad de nuestros activos digitales. No para enseñarles al vecino o para chulear de lo que hemos ganado, sino para poder sobrevivir administrativamente, burocráticamente, dentro del nuevo marco cuando haga falta justificarlo todo. Porque precisamente lo harán para filtrar más gente aún. Porque en cripto no basta con tener razón en la tesis, sino desgraciadamente también hay que estar preparados para el día en que el sistema nos pida pruebas. Y eso significa que la preparación no es solo financiera, también es jurídica, es operativa y es documental. Por eso el verdadero error aquí sería pensar que el sistema, nos deja tener XRP porque no le importa. No, nos deja porque cometeremos muchísimos errores burocráticos, errores de psicología humana, de euforia, de avaricia. De mientras somos la liquidez, de profundidad del mercado, pero también porque sabe que cuando todo esto se implemente casi todos caerán antes. Uno por vender demasiado pronto, otros por dejar su activo en custodios de tercera, otros por no entender la transición de fiat a dinero programable, otros por no tener ningún tipo de estructura legal ni documental y otros simplemente por no soportar psicológicamente el movimiento cuando llegue. Yo creo que esto es el que pasará a la mayoría de personas, que pasará factura a la mayoría. ¿Vale? Este es el filtro, los filtros reales. No nos están regalando nada. Nos están dejando movernos dentro de una partida que en su mayor parte ya está diseñada para expulsar a la mayoría. Es precisamente por eso que entender bien XRP cambia tanto la forma de estar posicionados, porque deja de ser una apuesta impulsiva para convertirse en una estrategia de supervivencia financiera dentro de una transición que es histórica. Así que, si tuviera que resumirlo en una idea simple, sería esta. No es que nos dejen tener XRP porque quieran hacernos ricos, sino que nos dejan porque saben que, por ahora nos necesitan por esa profundidad de mercado y liquidez, y también porque saben, sobre todo, que casi nadie llegará al final, con la posición correcta, la custodia correcta, la paciencia correcta y la estructura correcta. Y ahí es donde se separan los que simplemente compraron un token de los que de verdad entendieron lo que tenían en cartera. Las tuberías del sistema, al fin y al cabo, una parte de esas tuberías. Y hablando de carteras, si quieres ver los activos que llevo en mi cartera hacia el reseteo monetario aparte de XRP, cuando los compro o, quieren aprender más de lo que se nos viene encima con mis análisis privados o audiocursos o preguntar cualquier cosa, duda técnica o fundamental, los chats, entonces te unes a la alianza macroespeculadora con el enlace que tienes en la descripción para avanzarte los cambios que se vienen, que no son pocos. Nos vemos en los chats de la comunidad y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.